única indignidad que pasará a la foto es esta, la de Sánchez recibiendo en la Moncloa a la que jaleaba etarras, a la condenada por apología por terrorismo. Ya no podrán borrar la huella de su vergüenza. Gracias. Cuando leí esta proposición del Partido Popular, señorías, recordé unas palabras del inolvidable Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba nos dijo en una ocasión, dirigiéndose al mundo de ETA y al apoyo social y político que tenía entonces, dijo: solo hay dos opciones, urnas o pistolas, bombas o votos. Y decía, o romper con ETA o convencerles para que dejen la violencia. Hasta que no hagan una de esas dos cosas, no podrán estar en las instituciones democráticas. Y esto era algo, señorías del Partido Popular, que todos compartíamos. Que todos compartíamos, estábamos de acuerdo con esta idea. Es cierto que ustedes pueden cambiar siempre que lo quieran de criterio y pueden pasar de llamar a ETA Movimiento de Liberación a llamar cualquier otra cosa. Y pueden ustedes decidir romper esa alianza que frente al terrorismo tuvimos todos los demócratas y todas las demócratas. Pero dicho esto, yo no quisiera dejar de mencionar algunos aspectos técnicos que tiene su proposición y que son claramente erróneos. En primer lugar, las penas, tanto las penas principales como las accesorias, en un país democrático se definen en el Código Penal. Cualquier otro tipo de castigo, cualquier otro tipo de agravamiento de responsabilidades, todo eso tiene que hacerse de una manera que responda siempre a los principios penales y particularmente al de la no retroactividad, de las normas sancionadoras o restrictivas. Porque si no, podrían producirse restricciones por otros motivos y no quiero ahora entrar en esta consideración, pero piénsenlo fríamente. En segundo lugar, y con respecto a este delito de lesa humanidad, lo ha explicado muy bien mi compañero Manuel Franco, este tipo de crímenes de lesa humanidad entraron en nuestro país en vigor el 1 de octubre del año 2004. Entonces, no son aplicables en este caso ni tendrían ninguna consideración. Pero luego hay un tercer aspecto jurídico que tienen ustedes que tener en cuenta, y es que en nuestro sistema constitucional lo que se juzgan son hechos, no opiniones o no valoraciones morales o éticas, sino que lo que se juzgan son hechos. Y están ustedes, desgraciadamente, en los últimos tiempos, señorías del Partido Popular, muy acostumbradas, señorías, a valorar las normas y adoptar decisiones en base a sus criterios morales, a sus criterios éticos. Pues ojo con esta cuestión. Luego hay, en segundo lugar, un tema muy importante que es el de la oportunidad. Vamos a ver, señorías del Partido Popular, las normas electorales son aspectos centrales en un sistema democrático. Son vertebrales del sistema democrático. Por lo tanto, tienen que hacerse por consenso. No queda otra. Hay que hacerlo por consenso. Y aquí no ha habido ningún consenso. Ya lo saben ustedes. Y, en segundo lugar, cuando el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta una proposición de ley, nos cae aquí la de San Quintín, que queremos obviar al Consejo General del Poder Judicial, que no queremos tener en cuenta al Consejo de Estado, que no tenemos que contar a la Fiscalía, etcétera. Van ustedes ahora y proponen una proposición de ley para reformar un montón de normas. Pues, francamente, no sé en qué momento, señorías del Partido Popular, han cambiado ustedes de criterio. Pero yo no voy a dedicar toda mi intervención al debate jurídico, que es el que, desde luego, es un tema muy interesante, ¿no?, sino esta otra parte política que es en la que ustedes han entrado aquí, en unas descalificaciones hacia los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista que son absolutamente inadmisibles. Miren, señorías, la aparente fragilidad de la democracia es precisamente su fortaleza. Yo recuerdo unas palabras que decía el que fue el lehendakari Patxi López, al que han mencionado ustedes. Decía que
La democracia no es una ciudad amurallada y cerrada, sino que tiene puertas y puede entrar cualquiera que acepte las reglas democráticas. Cualquiera. Y, por tanto, deben tener en cuenta esto. La democracia puede parecer débil, pero no lo es todo lo contrario. Ahora que tenemos un Papa Agustino que nos habla de la ciudad de Dios, de la ciudad terrenal y la celeste, sería conveniente que reflexionaran sobre estas cuestiones. Y decirles que la democracia, los demócratas y las demócratas, hemos ganado al terrorismo y ese éxito colosal no nos lo van a arrebatar ustedes nunca. Miren, uno de los expertos que ustedes trajeron a la comisión que debatía la amnistía decía: yo creo que estaría bien una ley de amnistía, por ejemplo, para acabar con ETA. Lo dijo uno de los expertos que ustedes trajeron. Y con ETA hemos acabado. Y la democracia tiene sus ritos y tiene sus normas. También lo hicimos en la transición. El dictador Franco era un dictador sanguinario y cruel que mató, sus gobiernos ejecutaron a miles y miles de nuestros compatriotas, a miles y miles de conciudadanos y conciudadanas de nuestro país por el mero hecho de pensar distinto. Y aquellos gobiernos estuvieron ejecutando con saña prácticamente hasta el final. Y de aquellos gobiernos perteneció, por ejemplo, Manuel Fraga, que ustedes conocen, o Adolfo Suárez, que desde el año 58 estaba en la Secretaría General del Movimiento, un partido único que impedía el pluralismo político en nuestro país. Y la democracia aceptó que estas personas con un pasado tan siniestro pudieran formar parte de las instituciones democráticas siempre y cuando aceptasen un principio, y es las reglas de juego del sistema democrático. Esto es lo que se exigió. No se le pidió que fueran de rodillas a la Virgen de no sé dónde a pedir perdón, sino les pidieron que respetasen el sistema democrático. Y esto lo hemos hecho con memoria, tanto en materia de las víctimas del terrorismo como en materia de otro tipo de víctimas. Lo hemos hecho con memoria. En el País Vasco, de la mano del Partido Socialista, el Instituto Vasco de la Memoria, el Memorial de las Víctimas, los paseos de la memoria del recuerdo, el homenaje a las víctimas, el recuerdo a las víctimas del terrorismo. Y lo mismo hemos hecho con las víctimas de la dictadura, con leyes de memoria democrática que han permitido que un 31 de octubre cualquier persona que haya sufrido en aquel tiempo pueda ser homenajeada y respetada. Todo esto se hace con memoria y todo esto se hace con respeto. Y hoy hemos escuchado unas palabras aquí, bueno, que a mí me han removido personalmente mucho. Porque miren, el dolor por el terrorismo, el dolor que generó el terrorismo en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, es un dolor que no va a desaparecer de nuestros corazones, que no va a desaparecer. Pero a diferencia de lo que ustedes dicen, y yo dirigiéndome a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista, a las que ustedes les señalaban con el dedo, prácticamente acusándoles de connivencia con el terrorismo, yo, en cambio, a mi partido, al Partido Socialista y a personas como Alfredo Pérez Rubalcaba les digo gracias. Gracias por haber estado siempre con nosotros, por habernos alentado para poder seguir defendiendo la democracia y la libertad con dignidad. Gracias por todo eso y gracias también porque hoy en Euskadi, en Navarra y en toda España, hoy podemos decir que sentimos la alegría de respirar la libertad, que sabemos que hay paz, que la sentimos y sobre todo que las nuevas generaciones no van a ver cómo asesinan a su padre, a su madre o a un familiar nunca más. Y ese orgullo que sentimos, ese orgullo lo quiero transmitir aquí y agradecer a mi partido y decir gracias, mereció la pena. Eskerrik asko. Señorías del PP, ustedes cuando dan un crédito es para no devolverlo, como el de Aval Madrid a la familia Ayuso. Por eso les escandaliza que Air Europa haya devuelto el crédito y con intereses. Porque ustedes lo han dejado claro, son más de regalar 60.000 millones a la banca. Ese rescate que decían que no nos iba a costar nada a los españoles. No soportan que un progresista ocupe un puesto de responsabilidad en este país. Les ha ocurrido siempre y les ocurre ahora. No pueden aguantar que unos profesionales de colocar amigos como ustedes no lo controlen todo. Que unos aficionados como nosotros nombremos a gente progresista. Señores del PP, los puestos de responsabilidad no son de su propiedad por derecho divino. Por eso les produce rabia que les recordemos su pasado. No me extraña. ¿Quién no recuerda al PP y a sus compañeros de pupitre?
el amigo de la infancia de Aznar, Juan Villalonga, y su presidencia de Telefónica, Francisco González y el BBVA, Miguel Blesa y su nefasta gestión en Caja Madrid, Manuel Pizarro y la dirección de Endesa. Estos son los gestores independientes del PP. Ese pasado que también persiguen a Rajoy. El exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en Red Eléctrica. Y eso que le salió mal el fichaje del marido de Cospedal. El exministro Juan Carlos Aparicio a Indra. La secretaria de Estado Elena Pisonero y su presidencia en Hispasat. El exdirector general Manuel Tuero y el BOE. El exsecretario de Estado Jaime García Legaz y AENA. El hermano de Ignacio González y Mercasa. El exasesor de Montoro, Rogelio Menéndez, y Loterías. Y así siguió nombrando el PP. Manuel Barroso y la Compañía Española de Tabaco, Rosa Mosulén y Sepides, o Lorena Segura y Enresa. Está claro, ¿no? Y a pesar de toda su hipocresía, piensan que su problema solo es su pasado, cuando lo es su presente. ¿Quién lidera hoy la empresa de trabajo temporal del Partido Popular? El señor Feijóo, el antiguo presidente de Correos, gracias a Aznar. Era un experto en franqueo, un profesional de la logística. El único sello que tenía era el de su carnet del Partido Popular. Su presente está sentado en Génova 13 y en las comunidades autónomas donde gobiernan. Señores del PP, les molesta que un catedrático de sociología dirija el CIS, pero en Andalucía les parece estupendo que esté al frente del CIS andaluz un consejero de la Junta. Y ya no hablamos de los chiringuitos de la Comunidad de Madrid. No se vaya a ofender el señor Abascal o el señor Toni Cantó. Se sienten tan impunes que ponen a la número 3 de Ayuso, imputada, a organizar el Congreso de Feijóo. Buena carta de presentación. ¿Cómo no les va a parecer una buena candidata si eligieron a un consejero de Aguirre condenado para la Oficina Anticorrupción del PP? Y señorías del PP, es también la Comunidad Valenciana. Si llegaron a colocar a un experto en toros para dirigir la gestión de las emergencias el mismo día de la Dana, el partido del presidente Mazón, que adjudica a dedo más de 200 millones entre otros empresarios condenados de la Gürtel, el partido que mantiene en la Comunidad Valenciana al presidente del Ventorro tras 228 muertos. Y todo sin hablar de las televisiones, que han convertido Telemadrid en Teleayuso, Canal Sur en Canal Moreno Bonilla, Apun en el Ventorro y Alfonso Rueda en el presentador de Telegalicia. No tienen vergüenza, cuando son ustedes la mayor agencia de colocación con Feijóo al frente, allá donde pueden. Qué reveladores son, por ejemplo, los presidentes de las autoridades portuarias. Por poner un ejemplo, porque es que si no, no nos da tiempo. El de Huelva, exteniente de alcalde y del PP. El de Motril, exteniente de alcalde y del PP. La de Cádiz, exalcaldesa y del PP. La de Almería, a que ya lo saben, del PP. Y en Galicia, ¿dónde trabajó el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña? En el Ayuntamiento, en el partido y en la Chunta. Es decir, gestores independientes, profesionales reconocidos. Eso sí, todos cargos políticos del PP. Y no es el pasado, es cuando llegan al poder que lo ocupan todo, que es lo que quieren volver a hacer. Les aviso, con esta tripulación no van a llegar a buen puerto, ni aun yendo en yate. No es la capacidad, lo que no soportan es la ideología. Les molesta que un profesional progresista sustituya a un reaccionario colocado a dedo. Su problema, señorías del PP, ya no es solo el Feijóo del pasado, es que el Feijóo del presente es peor. Pacta y no pacta con Puigdemont, sube y baja las pensiones, quita y pone impuestos. ¿Saben lo que ocurre? Que suben a esta tribuna a criticar lo que hacen en todos los gobiernos ustedes. Dicen una cosa y hacen la contraria, lo de siempre del PP. Si quieren, pero les doy un consejo. Si quieren mejorar su futuro, no pongan al frente a alguien que no distingue entre un cónclave y un concilio y que busca tapones de plástico en botellas de vidrio. En su exposición de motivos, acusan del extremismo ideológico todos los males del apagón
y ustedes piden, como ha dicho usted en su primer punto, una auditoría. ¿Para qué queremos una auditoría si ustedes ya tienen los culpables en su exposición de motivos? Si ustedes ya han señalado el problema de este apagón, que no solo ha pasado en la península ibérica, ha pasado en muchos otros países, en Texas, en California, en muchos sitios, pero ustedes ya han señalado que el malo, malísimo, son las renovables y un gobierno. ¿Para qué quieren auditoría? Si ya lo tienen ustedes claros, ya prejuzgan lo que debería ser motivo de una investigación, de un informe, de una concreción de estos datos. Ustedes ya lo han dicho. Y la pregunta que yo le quiero hacer, le pregunto, ¿a ustedes quién les ha redactado esta moción? Vamos a ver. ¿La ha redactado José María Aznar, que trabaja para Endesa? ¿Se lo ha dicho Rodrigo Rato, que también está empleado o enchufado por una de estas grandes compañías? ¿Se lo ha dicho Isabel Tocino, que también trabaja para estos grupos? ¿O Ángela Cebes, que todavía está buscando los peones negros del atentado terrorista del 11M en Madrid, que trabaja para otra compañía? ¿O Fátima Ibáñez, por ejemplo, que fue ministra? Se lo ha dicho este grupo. Podría sacar aquí una lista y no tendríamos suficiente papel en el diario de sesiones para todas las personas del Partido Popular que están trabajando por estas grandes empresas que ya han señalado culpables las renovables. Partido Popular, culpables las energías renovables, por favor. ¿Qué nos quieren ustedes traer, señoría? ¿Otro impuesto al sol? Pero si eso ya lo vimos con el Partido Popular, que ustedes pusieron un impuesto al sol e hicieron pagar a los ciudadanos el recibo de la luz para pagar a todos esos enchufados. Sí, ahora quieren volver porque ustedes en su moción, podemos leer aquí algunos párrafos redactados por la mano del señor Aznar. El de Endesa, que vendió Endesa, una empresa pública, a un grupo italiano, porque no te podía ser catalán. Lo vendió a Endesa. ¿Es cierto o no? No me invento nada. Y ahora quieren hacer ustedes pagarnos aquí otra vez que los culpables del apagón son las renovables y hay que favorecer la energía nuclear. Hombre, ya se les ha caído la careta. Si los vemos ¿Y para qué? Para romper la competitividad de nuestra economía en la introducción de las energías renovables en el mix energético, señoría. ¿Van a eso? ¿Otra vez a la España negra, fundida, con impuestos al sol? ¿Eso es lo que quieren? Hagamos un informe y que también estas compañías energéticas que nos den sus datos. Ahí ven mi enmienda. Porque ustedes, señoría, no lo van a conseguir y se lo voy a decir por qué. Porque estamos consiguiendo una transformación ecológica de la economía donde la energía es un elemento fundamental. Y la energía renovable, el mix de energías renovables son fundamentales para la competitividad de nuestras empresas. ¿Y ustedes qué van a hacerle? ¿Ponerle ahora otro impuesto? No puede ser. Ustedes ponen en riesgo nuestro futuro energético. El Partido Popular. Nos quieren fundir otra vez, llevar al negro, llevar a que los amiguitos del alma continúen haciendo sus negocios. Por cierto, ya nos explicarán cómo han colocado en esa universidad en la BIU a Salomé Pradas, ya nos lo explicarán. Es que es todo un cachondeo para llorar. Mire, hagan y hagamos, yo no voy a decir que no hay que hacer mejoras y que hay que rectificar y que hay que buscar acumuladores, como lo ha hecho California, la tierra de la cal y el for, para habla valenciana, bueno, de hecho, Fred Juniper Serra, California, lo que ha hecho California, lo que ha hecho Texas, lo que ha hecho Australia, pero ustedes no, nos quieren llevar al negro, a la energía nuclear, pero si nadie ya en estos momentos sabe que producir un megavatio de energía nuclear es carísimo, costosísimo, caro. ¿Qué quieren? ¿Subvencionar ustedes a la energía nuclear con nuestro dinero? No, si tenemos el sol, tenemos el viento, podemos ser competitivas. Esos cantos de sirenas del Partido Popular nos llevan al desastre. Y esta moción suya lo que nos lleva es a fundirnos otra vez al impuesto al sol, al blanco negro y a servir ustedes a las grandes empresas que también tienen que responder e informarnos qué pasó ese día, el día de San Vicente, per cert. La propuesta del Partido Popular doble
Y a mí esta propuesta que nos trae aquí el Grupo Parlamentario Popular me ha hecho recordar las palabras de un diputado, de un dirigente del Partido Popular, Julen Bollaín, que en conversación con el exministro García Margallo dijo lo siguiente: desde que ETA no mata, no tenemos proyecto político para el País Vasco. Señorías del PP, la democracia venció al terrorismo. No es de recibo volver a traer un tema que ha superado la democracia española. Y se venció, se ganó y se dijo que todos dentro. Y por tanto esta propuesta es totalmente intempestiva, seguramente por las urgencias electorales del Partido Popular. No es de recibo hacer un uso partidista del dolor de las víctimas. A las víctimas, a todas las víctimas de terrorismo, todo nuestro mayor respeto y consideración, todo. Pero no un uso partidista del dolor de las víctimas por unos usos partidistas, políticos y electorales. Por cierto, cuando digo todas las víctimas, digo todas las víctimas. También las del 11 de marzo, en Madrid, el atentado terrorista en Madrid. Deberían ustedes, señorías del Partido Popular, pedir perdón a Pilar Manjón y a todas las víctimas del 11M que dejaron ustedes fuera y las han humillado con sus declaraciones. Eso no es de recibo. O las víctimas de ETA. Y recuerdo las palabras de Consuelo Ordóñez, por cierto, su madre valenciana, Consuelo Fenollar, que en el Congreso, y reiteradamente, víctima del terrorismo de ETA, dijo: el PP nos falta el respeto, con su crispación y sus polémicas. Señorías, ya está bien de polémicas, ya está bien de crispación. Hemos superado al terrorismo, lo hemos vencido democráticamente, y usted parece que no tienen proyecto político y nos vuelven a traer todo esto. Esto no es de recibo. También las víctimas del franquismo, que ustedes denostan. Hay muchas víctimas y la democracia debe estar a su lado para reparar todo el dolor. Y por cierto, y hablando de víctimas, las víctimas de la Dana de Valencia, de la Gota Fría, muertes evitables por una imprudencia temeraria, lo decidirán los juzgados. Pero ¿cuándo el Partido Popular va a pedir perdón por las víctimas ¿Cuándo va a pedir perdón el Partido Popular y el señor Mazón a las víctimas de la riada del pasado 28 de octubre? ¿Cuándo van a pedir ustedes perdón? ¿Por qué huye? ¿Cuándo va a venir al Senado aquí el señor Mazón a dar la cara y explicarse políticamente? El mejor respeto que se puede dar a las víctimas del homicidio imprudente de la Dana de Valencia es hacer comparecer ya al Senado a Carlos Mazón y que deje de huir, Ayer vino a Madrid y le aplaudieron ustedes. Que venga aquí al Senado, que dé la cara. Eso sí que es tener respeto a las víctimas y no lo que hace el Partido Popular. Señora Lleves, no la veo. Es igual. Es igual porque lo que le voy a decir es posible que no le guste, pero yo lo voy a decir igual. La ha traicionado el subconsciente, sinceramente. Porque yo entiendo que a ustedes les preocupe, a nosotros también, mucho, lo de las víctimas del terrorismo, pero a usted se le ha escapado que lo que quieren es derribar al gobierno de Sánchez. La ha traicionado el subconsciente. Están obsesionados con eso y utilizan cualquier cosa para intentar, que no lo van a conseguir. Estamos a mitad de legislatura, todavía les quedan 2 años de espera y lo que vendrá. Pero, en fin, hoy nos han traído una reforma de la Ley 29 de 2011 que habla de las víctimas del terrorismo. Y quiero dejar perfectamente claro, pero perfectamente claro, que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, está y estará siempre con las víctimas del terrorismo, señorías, siempre, y quiero dejarlo perfectamente claro. Lo que no podemos aceptar es que, como hacen ustedes, utilicen, en este caso, el dolor de las víctimas del terrorismo para intentar erosionar la política del gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí que no lo vamos a permitir, señorías, porque hay que ver de dónde nace esta propuesta que ustedes traen hoy aquí. Esto nace de un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que nos visitaron para comprobar cómo estaba este tema en España.
Y curiosamente, ¿saben ustedes, señorías, quién presidía esa comisión? Igual les suena, Dolors Montserrat. Qué curioso. Y en ese informe se recogen también cosas positivas sobre lo que está haciendo el Gobierno de España en este terreno, pero evidentemente ustedes las obvian y se fijan solamente en aquellas que no son tan positivas. Y también, curiosamente, por utilizar ese informe con fines partidistas aquí en España, la señora Montserrat fue amonestada por el Parlamento Europeo. Es decir, con estas premisas ya sabemos a dónde nos dirigimos. Reitero nuestro apoyo, consideración y ayuda a las víctimas del terrorismo. Eso siempre, señorías. Pero no podemos apoyar esta proposición de ley que ustedes presentan hoy por varios motivos. Primero, porque algunas cosas que contemplan ya están en el ordenamiento jurídico español. Segundo, porque el Estado, en este caso el Gobierno, está actuando ya con muchas medidas que ustedes están proponiendo como si fueran nuevas. Y tercero, y fundamental, señorías, porque atenta gravemente contra el principio constitucional, atenta gravemente contra la Constitución algunas medidas que ustedes proponen, como luego expondré. Para empezar, los crímenes sin resolver. El ministro de Interior ya ha dicho en esta Cámara y en el Congreso la preocupación que tiene su ministerio para que esos crímenes sin resolver se resuelvan y para que los autores de esos crímenes sean puestos a disposición de la justicia. Se está haciendo, señorías, y vamos a seguir haciéndolo, que no les quepa la menor duda. Luego hablan también de la impunidad jurídica, social y moral con que están actuando o con que han actuado los terroristas. Pues el Gobierno de España, siempre con los mecanismos de la ley, en este caso, utilizando el Código Penal, artículos que van del 571 al 580, estamos ya combatiendo que eso no suceda. Estamos intentando que no haya impunidad para los crímenes de ETA y de ninguna otra banda, por cierto. Pero concretamente el Código Penal, señorías, el Código Penal, en esos artículos que les acabo de relatar, contempla no solo sanciones para los daños materiales y físicos que se han producido con actos terroristas, sino también contempla sanciones para el enaltecimiento del terrorismo y para la humillación de las víctimas, artículo 578 del Código Penal. Por lo tanto, se está actuando, pero se está actuando, evidentemente, dentro de la ley y con los mecanismos que la ley nos permite actuar, señorías. Luego, hablan ustedes también de declarar crímenes de lesa humanidad, los crímenes del terrorismo. Y ustedes saben perfectamente que no es posible, lo saben perfectamente, por varios principios constitucionales y legales. Primero, esto iría contra el artículo 9 de la Constitución, señorías, el principio de irretroactividad de las sanciones que no son favorables. Eso para empezar. Y además lo ha reiterado ya el Tribunal Supremo con dos sentencias al menos. Una, la sentencia 798 de 2007 y otra, la sentencia 101 de 2012, señorías. Pero a ustedes les da exactamente igual. Lo único que pretenden es, en este caso, utilizar este tema para erosionar al Gobierno de España, señorías. Y es que además hay otro principio que con su propuesta se vulneraría, y es el artículo 25 de la Constitución, derechos fundamentales, señorías. El artículo 25 habla de la irretroactividad penal y ustedes lo ignoran. Quiere decir, ¿qué dice el artículo 25? Pues que no son sancionables aquellas conductas o omisiones que en el momento en que se produjeron no existía todavía tipificado en el Código Penal ese tipo de delitos. Y ustedes deberían saber que en el Código Penal, señorías, el delito de lesa humanidad se incluyó en 2004. Concretamente, la ley entró en vigor el 1 de octubre del 2004 y vino a raíz de una ley orgánica Ley Orgánica 15/2003, que introducía en el Código Penal este delito de lesa humanidad. Con lo cual, ese argumento tampoco les vale, señorías. Pero hay más. Ustedes también
pretenden, y nosotros ahí estamos plenamente de acuerdo, dificultar los actos de enaltecimiento del terrorismo, los homenajes a los terroristas. Pero también tengo que decirles que, aparte de que lo contempla el artículo 578 del Código Penal, las fuerzas y cuerpos de seguridad están ya luchando contra esos actos que, según la representante de Bildu, últimamente ya no se celebran. Y yo, en principio lo celebro, que no se celebran, porque eso es condenable por todos los demócratas, porque son actos que atentaron contra una sociedad que quería vivir en libertad, señorías. Esos actos son absolutamente reprobables, pero hay que comportarse siempre hay que actuar siempre dentro del marco legal. Y ustedes saben, señorías, que hay alguna sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que de alguna manera limita el reproche penal que sin duda tendrían este tipo de actos. Ustedes, insisto, lo saben perfectamente. Luego hay otro tema que a veces ignoran con demasiada facilidad. Artículo 21 de la Constitución, derecho fundamental también. Hay que tener mucho cuidado con intentar conculcar un derecho tan importante como el derecho de reunión y manifestación, señorías. E insisto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo manifiesta también. Coincidiendo con el fondo de lo que ustedes pretenden en este caso, no podemos coincidir con la forma porque, insisto, sería ir contra la ley. Y luego, señorías, también hay que tener en cuenta que esta propuesta no es apoyada, no es bien vista por el conjunto de las víctimas del terrorismo. Últimamente he leído unas declaraciones de doña Consuelo Ordóñez en el sentido de que no estaba de acuerdo con la utilización de las víctimas del terrorismo con fines partidistas. Señorías, por lo tanto, tengan en cuenta, señorías del Partido Popular, que si se trata de mejorar la vida de las víctimas del terrorismo, nos van a encontrar a su lado. Lo que no podemos permitir es que, de manera torticera y retorcida, utilicen hoy el tema de las víctimas con la única intención de erosionar al Gobierno de España. Señorías, soñar no cuesta nada. Y a pesar de que Calderón dijera aquello de que los sueños son y nada más, yo todavía sueño con que el Partido Popular, en el próximo Congreso, ese que van a celebrar en julio, la principal resolución de ese Congreso sea: el Partido Popular acata que en un Estado democrático de derecho, con una democracia parlamentaria, el presidente del Gobierno se elige en el Congreso de los Diputados por la mayoría de diputados. Y también, si de paso de ese Congreso sale una resolución que diga: en política no todo vale para tumbar un gobierno. Estaríamos todos encantados. Muchas gracias.